Al escribir estas líneas, no puedo evitar sentirme acongojado mientras rememoro una jornada oscura para nuestro país, jornada que ni el paso imparable del tiempo logrará diluir el dolor en los corazones de las personas que fueron marcadas por esta tragedia. Este es el caso de la tragedia del Iquá Bolaños. Era el domingo 1 de agosto del año 2004, cuando la gente se preparaba para salir de compras en una mañana hermosa y soleada rumbo al conocido supermercado Iquá Bolaños, ubicado por entonces en el barrio de Santísima Trinidad de Asunción. Mucha gente aprovechaba para ir de compras o almorzar en familia en el extenso patio de comidas del mencionado centro comercial. La concurrencia de gente en cada jornada, más aún los fines de semana, era bastante. El supermercado ya tenía una buena fama y su diseño llamativo atraía siempre a más personas. Para aquella época, el supermercado era uno de los más modernos. Tenía 2 plantas, cada una de 4.000 metros cuadrados, con un estacionamiento techado para unos 165 autos. El sector del patio de comidas tenía aproximadamente lugar para unas 324 personas sentadas y el supermercado reunía a unas 1.200 personas. Lastimosamente, por aquellos años no había mucho control en lo que a medidas de seguridad se refiere, y el oscuro desenlace fatal que estaba por ocurrir desnudaría esas falencias. La mañana de aquel día se desenvolvía de manera normal, con las familias paseando y realizando sus compras correspondientes. Sin embargo, mientras la gente iba entrando aproximadamente a las 9 de la mañana, algo extraño pero oculto a la vista de la gente estaba ocurriendo en la chimenea principal del patio de comidas. La acumulación de grasa y ceniza, producto del nulo mantenimiento, hizo que un pequeño fuego se inicie ahí dentro. Con el correr de las horas, y a causa del intenso calor por el uso de la parrilla, más la gran acumulación de grasa, el fuego comenzó a propagarse. El calor de las llamas iba debilitando parte de la chimenea hasta soltarla por completo, haciendo que el fuego ya no se limite a moverse por el conducto, sino que comenzó a expandirse por toda la cubierta superior del techo, incendiando de esa manera el aislamiento que tenía el techo y el cielo raso, que no contaba con ventilación ni extractores eólicos. A las 11:19 de la mañana se emitió el último ticket antes de la evitable tragedia. Tan solo 3 minutos después, a las 11:22, el fuego atravesó la placa del cielo raso que estaba alrededor de la chimenea a la parrilla, provocando la caída de los vidrios que separaban el patio de comidas del supermercado en sí. Una gran bola de fuego consumió todo el lugar de manera rápida y violenta, incinerando todo a su paso. Se estima que las personas que estaban en el patio de comidas fueron calcinadas casi al instante. El resto de los clientes que no fueron alcanzados por esa primera explosión intentaron huir corriendo hacia las rampas que daban al estacionamiento, a la par en que hubo un apagón total, pero las puertas estaban cerradas, por orden de los dueños, para así evitar que la gente salga del lugar sin pagar. Un bombero voluntario que pasaba por el lugar ayudó a algunas personas a escapar, pero un guardia de seguridad realizó 2 disparos al aire y lo amenazó con matarlo si seguía insistiendo. Cerró la reja y encerró en lo que literalmente sería un horno gigante a todas las personas ahí dentro. En ese momento el fuego ya era incontrolable, ya que en su recorrido aparecía un sinfín de elementos que aceleraban el infierno. Ropas, textiles, bebidas alcohólicas, hasta incluso un compresor de frigoríficos. Vecinos y más personas que pasaban por el lugar comenzaron a lanzar piedras a una pared de vidrio para intentar abrir una salida para la gente. Los bomberos, una vez lograron ingresar, en su intento de iniciar el rescate, un trabajo altamente demandante, además de la dificultad del tóxico ambiente. A su paso se tropezaban con una alfombra de cadáveres
entre los cuales había algún que otro sobreviviente pidiendo auxilio. Según cuentan las personas que estaban en inmediaciones del lugar, los gritos y aullidos de dolor resultaban un tormento con solo escucharlos. Era una escena infernal. La primera dotación de bomberos de Asunción, que llegó al lugar, ingresó por la entrada del estacionamiento del local con el objetivo de una búsqueda de posibles víctimas. La segunda unidad, con ayuda de policías y civiles, pudo abrir un boquete en la pared de vidrio que daba lateralmente a una rampa. Este boquete fue el principal acceso que pudieron tener los bomberos para el rescate, ya que la cantidad de humo denso que salía del estacionamiento impedía el acceso y el rescate de víctimas. Por su parte, la segunda dotación trabajó arduamente por el boquete, consiguiendo rescatar a varias personas, entre ellos funcionarios del local y niños. Los cuerpos fueron llevados a la discoteca Tropiclub, ubicada enfrente mismo del local siniestrado, que en ese momento funcionó como morgue provisoria para el reconocimiento de las víctimas. Durante el transcurso de la tarde y noche, los cadáveres aún no reconocidos fueron trasladados a la antigua sede de la caballería. Horas tras el inicio del fuego, el Ministerio de Defensa envió un contingente de soldados para despejar el área. La zona continuaba siendo peligrosa, ya que a pesar de que el incendio estaba siendo controlado, el edificio corría el riesgo de derrumbarse, lo mismo que una enorme antena que se encontraba en su techo. Además, se podrían producir más explosiones, ya que en su interior había varias garrafas de gas y otros elementos inflamables que estaban causando nuevas explosiones y, en consecuencia, más víctimas fatales. A pesar de todas las dificultades encontradas, se pudo rescatar y trasladar a muchas víctimas con vida en patrullas y camionetas particulares, ya que las ambulancias disponibles no daban abasto. Todo el proceso de rescate duró varias horas. Para extinguir el fuego, fue necesaria la participación de más de 50 vehículos y más de 1000 bomberos, que fueron ayudados, a su vez, por miembros del ejército y de la policía, incluyendo bomberos de la provincia de Formosa, Argentina. La extinción completa del fuego tomó cerca de 8 horas, y los primeros heridos fueron derivados a distintos hospitales de la capital y alrededores, los cuales se vieron superados por la magnitud de la tragedia. Muchas personas fueron rescatadas con vía de baños y depósitos que les sirvieron de resguardo del calor y el fuego. Algunos fueron rescatados de dentro de refrigeradores. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, el baño donde estaban refugiados tenía duchas y con eso pudieron sofocar el intenso calor. Según conclusiones del cuerpo de bomberos, este caso superó todos los protocolos de emergencia, debido a la cantidad de víctimas y la magnitud del siniestro. Aunque muchas decisiones se tomaron por instinto, el entrenamiento que el personal tenía sobre seguridad en incendios estructurales fue de mucha ayuda en la acción frente a la emergencia. Ningún oficial del cuerpo bombero falleció durante las labores de rescate, aunque algunos tuvieron que ser hospitalizados por intoxicaciones leves. Durante todo ese 1 de agosto, el servicio telefónico del 911, que había sido habilitado un año antes, quedó colapsado de tantas llamadas de ayuda y de personas que desesperadas buscaban conseguir una información positiva con respecto a sus familiares desaparecidos. La tragedia dejó como saldo más de 400 fallecidos, 365 sobrevivientes y alrededor de 500 familias afectadas, que hasta ahora no pueden borrar de sus mentes las llamas del horror. Es considerada la peor tragedia en nuestro país en estos tiempos de paz. Para dimensionar la magnitud del incendio, más de 100 cadáveres quedaron prácticamente irreconocibles debido a la gravedad de las quemaduras, hasta el punto de quedar gran parte de sus cuerpos en cenizas, por lo que tuvieron que ser identificados mediante pruebas de ADN, dactilares y odontológicas, pruebas enviadas a España, ya que Paraguay no tenía la capacidad de realizar esas pruebas en aquel entonces. Varios de ellos inclusive fueron enterrados y ahumados sin ser reconocidos, únicamente por medio de un código otorgado por la Fiscalía.
La tragedia conllevó al colapso de los cementerios de la ciudad de Asunción y alrededores, donde se prestaron, entre comillas, panteones y hasta inclusive se cavaron fosas comunes para enterrar a decenas de cuerpos. Los países vecinos e incluso países europeos brindaron bastante ayuda enviando médicos, medicamentos y camas para tratar a los heridos. Las cifras oficiales aún son materia de debate, en especial por los familiares de las víctimas, quienes aseguran que los números son mayores. Se cree que las autoridades no relacionaron muchas muertes posteriores al incendio con el incidente del licuado Bolaños. Las causas de muerte más frecuentes fueron las quemaduras, intoxicaciones por gas inhalado, asfixias por la avalancha de personas y posteriores complicaciones de algunos sobrevivientes. Y ni hablar del daño psicológico. Debido a esta tragedia, y como era de esperarse, bajó enormemente la popularidad de la cadena de supermercados Licuado Bolaños. Inclusive el 18 de noviembre del año 2004, llamativamente solo 3 meses después del incendio de la sucursal de Artigas, el otro local de la cadena, sucursal Multiplaza, registró un principio de incendio en el patio de comidas que fue sofocado al instante debido a que se actuó a tiempo, lo que generó aún más la desconfianza de sus clientes. Finalmente, 2 años después, en 2006, la cadena, que venía trabajando a pérdida debido a la impopularidad de sus locales, cerró sus puertas y se procedió a la posterior venta. Lo que sobrevino inmediatamente luego del incendio fue hacer pagar a los culpables de tamaña tragedia. La fiscalía rápidamente solicitó la detención y prisión preventiva de los propietarios y guardias del local, así como el embargo preventivo de 60.000 millones de guaraníes. Los guardias y propietarios del local fueron detenidos y apresados por orden de la fiscalía el 2 de agosto del 2004, imputados por homicidio doloso agravado, con una pena asignada de hasta 25 años de cárcel, aunque durante el transcurso del caso fueron beneficiados varias veces con la prisión domiciliaria, causando la indignación de familiares y víctimas del incendio, produciéndose sucesivas manifestaciones. Juan Pío Paiva y su hijo, Víctor Daniel Paiva, como dueños del local, fueron en todo momento los más repudiados por todo el país. Esos dos nombres estaban en boca de todo el Paraguay. En los días y meses posteriores al incendio, se hicieron varias manifestaciones y escraches al hogar de los Paiva, e inclusive al de las autoridades competentes, como jueces, fiscales y autoridades municipales, como Enrique Riera y Martín Burt, intendente y ex-intendente de entonces de Asunción respectivamente, y frente a los demás supermercados que aún funcionaban de la cadena de Coabolaños, en forma de protesta pidiendo justicia. Después de una larga investigación, se realizó un extenso juicio que duró más de 4 meses en un recinto deportivo militar. El tribunal dictó su sentencia el 5 de diciembre de 2006, en la cual 2 de los magistrados encontraron que la fiscalía no logró probar la participación dolosa de los inculpados, cabiéndoles solo responsabilidad como autores de homicidio culposo, que tiene asignada una pena máxima de 5 años nada más. Mientras el último juez leía los fundamentos de su decisión, los familiares de las víctimas provocaron graves desórdenes al considerarse que las penas por la muerte de más de 400 personas eran muy bajas, saltando de sus asientos y tirando las sillas contra los jueces, no concluyéndose la lectura de la sentencia. Las protestas salieron del lugar donde se realizaba el juicio para concentrarse en las oficinas centrales de la empresa de Coabolaños, donde la policía intervino dejando un saldo de más de 60 detenidos y 49 heridos de diversa consideración. Estas masivas protestas prosiguieron durante varios días, durante las cuales incluso el presidente Nicanor Duarte Frutos declaró de que las penas eran demasiado bajas. Al ser esta tragedia un caso sin precedentes, parecía que nadie quería tener la última palabra. Todos tenían miedo de dar la sentencia final, sin saber cuál sería la reacción de toda una ciudadanía que no dejaba de llorar ante lo ocurrido.
Debido a las innumerables inhibiciones y recusaciones de los magistrados de la capital, la causa pasó a magistrados del interior del país, específicamente del departamento Paraguarí, algo insólito en el entorno jurídico. Finalmente, se instaló el tribunal y el 8 de agosto del 2007 se inició la audiencia de juicio. El 7 de septiembre del mismo año, Víctor Daniel Paiva recuperó la libertad, pero con restricciones impuestas. Ante ello, las organizaciones de apoyo a las víctimas del incendio se manifestaron en contra de dicha medida, tanto en la sede del Poder Judicial como frente al único local que aún pertenecía a la cadena de Coabolaños. El 10 de septiembre de 2007, Juan Pío Paiva también recuperó la libertad. Las víctimas continuaban manifestándose en contra de esas medidas. El 9 de enero de 2008, el tribunal de sentencia dio por terminado el debate de juicio y dispuso el inicio de las deliberaciones sobre el caso, anunciando que la lectura íntegra y completa de la sentencia se daría recién el 2 de febrero del mismo año, aduciendo de que la complejidad de la causa exigía un largo y detenido análisis. Llegó la tan ansiada fecha, y tanto la prensa nacional como internacional se reunió para conocer el fallo en el caso. La lectura de la sentencia se inició a las 9 de la mañana de aquel 2 de febrero del año 2008. Luego la exposición de los argumentos de rigor, en la que algunos familiares de víctimas se desmayaron. El tribunal de sentencia determinó que los acusados principales, Juan Pío Paiva, Víctor Daniel Paiva y el guardia Daniel Areco, eran culpables de homicidio doloso simple, por dolo eventual, homicidio doloso en grado de tentativa agravada y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso, lo cual significaba una pena de 5 a 15 años de prisión, según el Código Penal paraguayo y sus modificaciones de aquel entonces. La investigación fiscal determinó que por orden de Juan Pío Paiva e instrucciones refrendadas por su hijo Víctor Daniel, las puertas del local fueron cerradas, provocando la tragedia, siendo identificado el guardia Daniel Areco por varios testigos como uno de los que cumplió la orden de cerrar una de las puertas. Humberto Casaxia fue el único miembro del directorio de la empresa, aparte de los Paiva, que fue condenado. Ya que la causa fue dividida en 3 partes, los siguientes condenados en la primera parte fueron sentenciados a las siguientes penas. Juan Pío Paiva, como propietario, a 12 años de cárcel. Víctor Daniel Paiva, como copropietario, a 10 años de cárcel. Daniel Areco, como guardia, a 5 años de cárcel. Y Humberto Casaxia, accionista, a 2 años y 6 meses de cárcel. El martes 23 de diciembre de 2014 quedó en libertad Juan Pío Paiva, con los dictámenes favorables de psicólogos, buena conducta dentro de la cárcel y tras haber cumplido los años mínimos de encierro. Pío Paiva era la última de las personas que guardaba reclusión por el incendio, ya que por la misma vía de libertad condicional habían salido de prisión Víctor Daniel Paiva en marzo de 2013 y el guardia Daniel Areco desde septiembre del 2007. También un arquitecto fue condenado a 2 años de cárcel por fallas en la construcción, cumpliendo la mayor parte de la condena en su domicilio. Asimismo, fueron condenados 3 funcionarios municipales a 1 año y medio de cárcel por falta de fiscalización correcta en la obra, seguramente habiendo aceptado sobornos para hacer la vista gorda ante las irregularidades. Aunque estos últimos 3 condenados debieron pagar la fianza de 15 millones de guaraníes a un comedor de la zona en un lapso de 2 años, en vez de cumplir la sentencia en prisión. Víctor Daniel Paiva falleció el 5 de diciembre del año 2020, a la edad de 54 años, debido a complicaciones por el COVID-19, convirtiéndose en el primer condenado en esta causa que ha fallecido. Si bien se obtuvo una condena en lo penal, con varios años de cárcel hacia los Paiva principalmente, más que nada gracias a la presión realizada por las víctimas y familiares de la tragedia. En el ámbito civil, muchas víctimas y familiares de los mismos perdieron sus juicios y se quedaron sin cobrar las indemnizaciones, otros llegando inclusive a perder sus bienes para poder pagar honorarios a los abogados. Casi 18 años después,
con el objetivo de transformar la tragedia en vida, esperanza y dignidad, además de albergar a visitantes y rememorar a las personas que perdieron la vida y desaparecieron en medio de las llamas. El predio del ex supermercado siniestrado se convirtió en el año 2022 en el sitio de memoria y centro cultural 1A, más conocido como Memorial de Cuaolaños. Con este memorial se busca que el espacio se convierta en un centro de espiritualidad e intercambio de conocimientos culturales, históricos y artísticos, donde se pueda ofrecer un recorrido guiado. Incluso algunos sectores del local quedaron con las marcas del incendio, a pedido de algunos sobrevivientes. Un sinfín de historias se podría contar, tanto de los sobrevivientes como de los bomberos, policías y de los héroes anónimos que arriesgaron sus vidas para salvar aunque sea a una persona más, para que la muerte no tache otro nombre en su lista. Hay tantos testimonios y cada uno cala tan profundo en nuestros corazones que el pesar se vuelve inolvidable y hasta insoportable. Lo cierto es, así como en cada caso presentado en este canal, que nunca hay que olvidar los errores del pasado, para así evitar repetirlos. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.